Buenas tardes con todos. Mi nombre es Karen Eras, soy estudiante del Instituto General Rumiñahui. A continuación, en la materia de legislación educativa, les voy a presentar lo que son tres casos de derechos vulnerados y las leyes y artículos involucrados en los mismos. Listo. Como primer caso tenemos que se presenta la queja en contra del Colegio Francisco José de Caldas, toda vez que los docentes de dicha institución, al mismo tiempo de evaluar a uno de los estudiantes, no consideran la discapacidad intelectual leve que padecía el mismo, dando como consecuencia su pérdida del año en dos materias, matemática y lengua y literatura, ante lo cual la madre del adolescente solicita la intervención de la Junta Metropolitana para que se proceda con una nueva evaluación que considere esta condición. Dentro de los derechos vulnerados tenemos derecho a la igualdad y no discriminación. En este argumento, el estudiante fue evaluado sin considerar su discapacidad intelectual leve, lo cual constituye un acto discriminatorio que vulnera su derecho a ser tratado con equidad y respeto a sus condiciones individuales. Segundo derecho vulnerado, tenemos el derecho a la educación inclusiva y de calidad. No se garantizó una educación adaptada a las necesidades del estudiante, lo cual impidió que pudiera demostrar sus aprendizajes en condiciones adecuadas. Como tercer derecho vulnerado tenemos el derecho a la protección integral. Al no atender su discapacidad de manera oportuna, se afectó el desarrollo educativo del menor, incumpliendo el principio de protección integral. Y por último, tenemos el derecho a la atención prioritaria. Las personas con discapacidad tienen derecho a una atención especial y prioritaria en todos los ámbitos, incluido el educativo. Entre leyes y artículos involucrados dentro de la ley tenemos en la Constitución del Ecuador el artículo 11, igualdad y no discriminación. También tenemos el artículo 47, derechos de las personas con discapacidad, el artículo 344, educación inclusiva. Dentro de la ley tenemos también Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 2, no discriminación, artículo 26, derecho a la educación. En la Ley Orgánica de Educación Intercultural y Bilingüe tenemos el artículo 4, principio de inclusión, el artículo 47, atención a la diversidad. En la Ley Orgánica de Discapacidades tenemos el artículo 3, principios de accesibilidad e inclusión, y en el artículo 35, derecho a una educación adaptada. En el Código de la Niñez y la Adolescencia tenemos el artículo 37, derecho a la educación, artículo 46, educación para niños con necesidades especiales. Como reflexión en este caso tenemos que la evidencia de una falta de sensibilidad y cumplimiento legal por parte de la institución educativa frente a la necesidad de una educación inclusiva, evaluar a un estudiante con discapacidad sin considerar su condición es una forma de exclusión que vulnera sus derechos fundamentales. Es deber del sistema educativo adaptar sus métodos para garantizar que todos los estudiantes puedan acceder al aprendizaje de igualdad y condiciones. Como segundo caso, tenemos que una madre pone en conocimiento a la Junta Metropolitana que su hijo adolescente ha sido discriminado en la institución educativa a la que pertenece por padecer una condición de adicción al alcohol, de la cual ha sido ya rehabilitado. No obstante, al enterarse las autoridades de que el estudiante ha salido recientemente de un centro de recuperación de adicciones, lo hostigan hasta que finalmente solicitan a la madre que retire a su hijo del colegio. Dentro de los derechos vulnerados hacia el estudiante tenemos el derecho a la igualdad y no discriminación. El estudiante fue víctima de actos de discriminación debido a que su pasado relacionado con la adicción, lo cual constituye una forma de exclusión basada en la condición de salud superada. Dentro del derecho a la educación, al sugerir el retiro del estudiante del establecimiento, se está atentando contra su derecho a una educación continua, segura y sin discriminación. El derecho a la integración social. La actitud de la institución dificulta la reintegración del adolescente en la vida académica y social, obstaculizando su rehabilitación y recuperación. En el derecho de la dignidad y
e integridad. El hostigamiento por parte de las autoridades educativas vulnera su integridad emocional y su derecho a ser tratado con respeto. Dentro de las leyes y artículos involucrados, basados en la ley, la Constitución del Ecuador, en el artículo 11, principio de no discriminación, artículo 66, numeral 3, derecho a la integridad personal, y en el artículo 344, garantía de una educación inclusiva. Declaración Universal de los Derechos, artículo 1, dignidad e igualdad, artículo 26, derecho a la educación. En la Ley Orgánica de Educación Intercultural y Bilingüe tenemos en el artículo 4 principios de inclusión y equidad. En el artículo 27 garantía de permanencia en el sistema educativo. En la Ley Orgánica de Discapacidades, artículo 3, derecho a la no discriminación, artículo 35, acceso y continuidad en educación. En el Código de la Niñez y Adolescencia tenemos en el artículo 37 derecho a la educación sin discriminación, en el artículo 43 protección frente a cualquier forma de maltrato o discriminación. Dentro de la reflexión tenemos que este caso refleja una grave vulneración de derechos al no respetarse el proceso de recuperación y reintegración social de un adolescente que se ha superado con una situación de adicción. La estigmación por parte de las autoridades educativas no solo es discriminatoria, sino que también va en contra de los principios de inclusión, equidad y respeto a la dignidad humana. Las instituciones educativas tienen el deber de acompañar y apoyar a los estudiantes en sus procesos personales, sin juzgarlos ni excluirlos. Por último, en el caso número 3, tenemos que llega a conocimiento de la Delegación Provisional de Guayas que el Colegio Fiscal Mixto Nocturno Fuerte Militar Huancavilca se niega a matricular en el establecimiento a una persona transexual de identidad de género femenina. La argumentación del rector del plantel fue que para tal efecto era indispensable que la peticionaria presentara cédula de identidad donde conste su sexo como femenino, o caso contrario, ingrese al colegio viéndose y comportándose como varón, lo cual le violentaba su identidad de género. Sin embargo, la peticionaria no ha podido realizar el cambio de su documento de identidad y demás datos del registro civil. Dentro de los derechos vulnerados tenemos el derecho a la igualdad y no discriminación. Negar la matrícula por razón de identidad de género constituye una forma directa de discriminación prohibida por la Constitución y tratados internacionales. Derecho a la identidad de género. Se vulnera el derecho de la persona a ser reconocida y respetada según su identidad de género, independientemente de los datos registrados en sus documentos oficiales. Derecho a la educación. Impedir el ingreso a la institución educativa por motivos de identidad de género atenta contra el derecho fundamental a recibir educación sin discriminación. Y en el derecho de la dignidad humana, obligar a una persona a comportarse de forma contraria a su identidad atenta contra su identidad y dignidad personal. Dentro de las leyes y artículos involucrados tenemos en la Constitución del Ecuador, Ley Constitución del Ecuador, tenemos en el artículo 11 prohibición de discriminación por identidad de género, en el artículo 66 numerales 1 y 28 derecho a la dignidad y a la identidad, en el artículo 344 educación inclusiva. En la Ley de Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 1, menciona igualdad y dignidad de derechos. En el artículo 2, no discriminación. Y en el artículo 26, derecho a la educación. En la Ley Orgánica de Educación Intercultural y Bilingüe, artículo 4, principio de inclusión, igualdad y respeto a la diversidad. En el artículo 27, acceso universal a la educación. En la Ley Orgánica de Discapacidades no aplica directamente en este caso, pero puede mencionarse el principio de no discriminación como valor transversal. En el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el artículo 37, menciona el derecho a la educación sin discriminación y en el artículo 43 se menciona derecho a la integridad personal y el respeto a la identidad. En este caso, la reflexión que tenemos es que se pone como evidencia una discriminación basada en la identidad de género, lo cual representa una vulneración directa a varios derechos fundamentales.
La identidad de una persona debe ser respetada en todos los ámbitos, especialmente en el educativo, donde se espera un ambiente de inclusión en todos los ámbitos. También comprensión y respeto. Exigir a una persona que actúe contra su identidad para acceder a la educación perpetúa estigmas y prácticas excluyentes. Y por último, como reflexión personal, puedo decir que como educador tenemos la responsabilidad ética y legal de garantizar una escuela inclusiva y respetuosa de la diversidad. No podemos permitir que los prejuicios y estigmas nublen nuestra labor formativa. Cada estudiante merece oportunidades equitativas adaptadas a sus realidades personales. La empatía y el compromiso con los derechos humanos deben guiar cada decisión pedagógica. Solo así formaremos ciudadanos justos y conscientes. Muchas gracias.